el examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Bienvenidas, bienvenidos, son las 13 horas con 2 minutos en este momento. Hoy es viernes 22 de noviembre del año 2019. La temperatura está girando entre los 15 y los 16 grados centígrados y la humedad en 62% porque tenemos una neblina por las madrugadas impresionante. Antes que otra cosa, agradecerle a Veneranda Mendoza la suplencia de estos 2 días. Y bueno, pues con el gusto, por supuesto, de compartir este espacio a través de Facebook, a través de YouTube, en esta plataforma de comunicadores MX en De Análisis. Gracias por compartir, gracias por estar con nosotros. Y bueno, nos vamos a arrancar ya el día de hoy con el tema que ayer, por supuesto, estuvo muy caliente a la hora en que estaba transmitiendo Veneranda Mendoza y la intervención pues entre policías estatales, entre policías municipales y aventando a la gente, utilizando escudos. Se habla de toletes, seguramente Derechos Humanos tendrá en su momento ya un reporte de precisión y si esto implica algún tipo de recomendación para Metepec, que me parece que tendría que estar en el escenario una recomendación así por actuar en contra de los pobladores ciudadanos, impidiéndoles o tratándoles de impedir el derecho constitucional a manifestarse. Así de sencilla es la situación. La vez más reciente que estuvieron aquí invitados de La Pilita, invitadas, profesionistas, invitados, profesionistas, pobladores de Metepec, de La Pilita, y esta intención de instalar un cuartel de la Guardia Nacional o una comandancia de la Guardia Nacional en Metepec, en el Parque de La Pilita, les comentamos, les decía yo a los propios invitados, que me parecía que sustancialmente, el tema estaba en el hecho de cómo se había generado un acuerdo o un convenio de colaboración entre la Guardia Nacional que implica la Secretaría de Seguridad Ciudadana, no Sedena, no Marina. ¿Por qué? Bueno, porque hay una ley federal de la Guardia Nacional ya. Y el decreto que se dio a mediados de este año, junio, por ahí, de 2019. Bueno, me prometí y lo prometí también, el poder fundamentar mucho mejor, sobre todo de nuestra parte, en vista de que tampoco Metepec, de no ser por su vocero, Daniel Beltrán, quien sí emitió un boletín como vocero para expresar lo que desde su punto de vista, o el punto de vista de la presidencia municipal había acontecido o se había dado el día de ayer, pues la presidenta Gamboa no ha querido dar una conferencia de prensa abierta y clara sobre la situación. Me parece que el propio síndico
secretario del ayuntamiento deberían de estar dando la cara ante esta situación y no lanzar a la policía o a golpeadores o a provocadores también contra pobladores de un lugar que está más que clara en qué situación viven ahí, y que si hay o no hay inseguridad, como en muchos lados en el país, pues la solución no es la Guardia Nacional. La solución en una zona como esa es tener una mejor policía en Metepec. Así de sencillo, una mucho mejor policía, mayor vigilancia, y de acuerdo a eso, pues me parece que tener decisiones y soluciones para la gente. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Voy a esta situación. Me puse a leer con detalle la ley federal de que por decreto autoriza la existencia, lo digo así de manera interpretativa, de la propia Guardia Nacional. Y sustancialmente, ¿dónde están los convenios y cómo se aterrizan los convenios? También el uso de armas que debe tener la Guardia Nacional, el por qué, todos los capítulos, vámonos, para saber cómo estaba la situación. ¿Y cuál es una de la parte, por ejemplo, de las facultades que tiene el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo? Facultades del secretario. Y una de ellas es autorizar la distribución territorial de la Guardia Nacional. El secretario, no cualquiera, por eso lo decía yo desde aquel entonces, el secretario y las facultades del secretario. ¿Qué otras facultades? Autorizar la creación de organismos de la Guardia Nacional, proponer al titular del Poder Ejecutivo Federal el informe anual de las actividades de la Guardia Nacional, nombrar a las personas titulares de las coordinaciones territoriales, estatales y de las unidades especiales. Esas son las facultades del secretario. Nombrar a las personas titulares de las coordinaciones territoriales, estatales y de las unidades especiales también. Bueno, este es muy importante, muy importante. A ver, y por ahí le checan a ver si el audio no está muy agudo, si son tan amables, ahí en producción. Bueno, aquí le va esta. Suscribir los convenios de colaboración con las entidades federativas y municipios respecto de la participación de la Guardia Nacional. Suscribir los convenios de colaboración con las entidades federativas y municipios respecto de la participación de la Guardia Nacional. ¿Por qué no han mostrado el convenio de colaboración firmado por el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal, quizá como testigo el Ejecutivo del Estado del Mazo y sustancialmente la presidenta municipal de Metepec, Gabriela Gamboa? ¿Dónde está ese documento? Nos lo envían de una vez a mi WhatsApp, lo envían al WhatsApp de aquí de Comunicadores MX, estamos en el 722-563-0437. 722-563-0437. Lo repito otra vez, ¿sí? Hay que tenerlo para pantalla ahí en grande para que la gente lo apunte. 722-563-0437. Igual si nos quieren llamar para una réplica, estoy a sus órdenes también para que nos corrijan, nos orienten, nos digan en qué estamos mal o si la cuestión va en línea y de acuerdo a la ley, conforme a la ley. El teléfono 919-4904 o 05, 919-4904 o 05. Nos enviarían el convenio de colaboración, si son tan amables, la gente de la Guardia Nacional, el coordinador estatal, que seguramente tiene lo que sucedió ayer y la transmisión en vivo que teníamos nosotros, que tienen lo que se ha comentado aquí, también porque lo monitorean y se los envían también. Y con eso creo que se podrían saldar muchas cuentas, si es que tienen realmente ese convenio, o fue un acuerdo de palabra y luego lo votaron en el Cabildo de Metepec para decir si va. Bueno, ¿qué seguiría? Aquí les voy.
Ya dije, nombrar a las personas titulares de las coordinaciones territoriales, estatales y de las unidades especiales. El comandante, capítulo 3, del comandante y las coordinaciones. Artículo 14. El comandante será nombrado por el presidente de la República y deberá reunir los requisitos siguientes. Bueno, esos, obvio, ya los habrán cumplido. Título 6. De la coordinación y colaboración, capítulo 1, de la coordinación operativa interinstitucional. La coordinación operativa interinstitucional será de carácter permanente y estará integrada por representantes de las dependencias siguientes: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. Interinstitucional. Los representantes de la Secretaría serán designados por el Presidente de la República. En el desempeño de sus funciones serán considerados en igualdad de condiciones. La coordinación operativa interinstitucional coadyuvará en la coordinación y colaboración estratégica entre las dependencias de la Administración Pública Federal y la Guardia Nacional. Bueno. Capítulo 2, de la coordinación y colaboración con las entidades federativas y los municipios. Y los municipios, lo subrayo. Capítulo 2. Artículo 88. Repito, de la coordinación y colaboración con las entidades federativas y municipales. Artículo 88. La Guardia Nacional participará con las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o de los municipios para la realización de operaciones coordinadas de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en los acuerdos emanados del Consejo Nacional de Seguridad Pública, de las instancias que compongan el sistema o de las instancias de coordinación que con dichas instituciones se establezcan. El titular del Poder Ejecutivo de las entidades federativas será invitado a las instancias de coordinación que para ese efecto se establezcan. Artículo 89. La Guardia Nacional, por conducto del secretario, podrá celebrar convenios de colaboración con entidades federativas o municipios para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública por un tiempo determinado. Ahí no dice que será a través de un representante o del coordinador estatal, no lo dice. No sé si más adelante en el reglamento habrá algún transitorio, si es que ya está el reglamento. Por lo pronto yo me baso en el artículo 89, que será el secretario el que podrá celebrar convenios de colaboración con entidades federativas o municipios para la realización de acciones continuas en materia de seguridad pública por un tiempo determinado. Y que además, pues tendría que estar testificando, ser testigo de honor el Ejecutivo Estatal. Porque no sea que instalaban su cuartel o su comandancia y solamente lo invitan para el banderazo, cuando tiene que ser un testigo de una entidad federativa, con facultades. Y luego, artículo 91. Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa, que se trate, y en su caso, los presidentes municipales correspondientes. En este caso, quizá, no sabemos que existe un cuartel de la Guardia Nacional en Toluca, o en San Mateo Atenco, o en Mexicalcingo, o en Xonacatlán, y si una base de la Guardia Nacional va a estar en colindancia con otros municipios, tendrían que estar invitados otros alcaldes que seguramente se verían beneficiados o que podrían colaborar hoy y decir, hey, aquí en un municipio colindante con Metepec como Mexicalcingo sí hay un lugar para la Guardia Nacional, sin tener que violentar a la población o invadir un parque que no les corresponde en lo absoluto, que no tiene la viabilidad y que es una necedad. Ah, Toluca tiene, pues Toluca.
¿Qué otro municipio colindamos? Metepec. ¿Cuál otro les gusta? San Mateo Atenco. ¿Tendrá San Mateo Atenco un lugar? Pues entonces San Mateo Atenco. Aquí lo dice. A ver, artículo 91, ahí les va otra vez. Los términos, condiciones, obligaciones y derechos que correspondan a la Guardia Nacional y a las autoridades de las entidades federativas y municipios se establecerán en los convenios de colaboración que al efecto se suscriban entre el secretario, el titular del Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate y, en su caso, los presidentes municipales correspondientes. En los convenios se establecerán las condiciones y términos para la conclusión de las tareas encomendadas a la Guardia Nacional a fin de que las instituciones de seguridad pública local las asuman plenamente. Los términos en los que se va a instalar un cuartel de la Guardia Nacional, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Me los pasan? Asimismo, se establecerá un programa para el fortalecimiento técnico, operativo y financiero de las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas y de los municipios con objetivos, instrumentos de seguimiento y evaluación e indicadores de avance y metas que permita a dichas instituciones cumplir con sus facultades, atribuciones y obligaciones. Para lo anterior deberán contar sobre la base de la corresponsabilidad con las previsiones necesarias en los presupuestos de egresos de la Federación y de las entidades federativas. Los recursos humanos, artículo 92, los recursos humanos, económicos y materiales necesarios para la operación de la Guardia Nacional estarán a cargo de la Federación. Tendría que existir el convenio de colaboración, reitero y lo subrayo, firmado por facultades, por ley, por el secretario de Seguridad Ciudadana, Durazo. Tendría que estar ahí el Ejecutivo Estatal del Mazo y la presidenta municipal de Metepec. Y de ese convenio, seguramente, haber aclarado dónde se iba a instalar un cuartel o una coordinación de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a un estudio realizado del lugar más conveniente y no por ocurrencias. Por eso me atreví a decirles que ante una demanda, un juez le tumba las intenciones a la Guardia Nacional y al propio Ayuntamiento de Metepec de instalarse. Obviamente el gobierno del estado diría, pues si yo ni dije, yo nada más voy ahí a firmar, pues porque dice la ley, pero igual el gobierno del Estado de México, hasta donde la memoria me da, y ustedes me ayudarán también, no recuerdo que el gobierno del Estado de México haya tenido, Alejandra, algún boletín, alguna declaración oficial de estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, nos vale, nos da lo mismo. Bueno, un gobernador que es 3 de los peores en el país, de acuerdo a la encuesta. Ayer se platicó de la encuesta, ¿no, verdad?, de los gobernadores, a ver si hoy nos da tiempo. Bueno, el tema de Alfredo del Mazo en el Estado de México es de veras para decir, señoras y señores, yo ya me voy, ¿por qué no doy el ancho? Llegué, que es que gané una elección, pero cualidades de gobernante, pues no las tengo. Que llegue alguien que sí le entre y cambie la situación de lo que está pasando en el Estado de México. Creo que nunca se había dado esta situación. ¿Será porque también las encuestas estaban muy trabajadas en favor de quienes se suponían presidenciables, como Montiel, como el propio Peña Nieto, que lo logró, o el alucinado de Erubiel Ávila diciendo que iba a ser candidato a la presidencia de la República y después iba a ser presidente de este país, ¿no? Lo cual hubiese sido para que todos nos lanzáramos al Golfo de México, los que viviéramos en el Estado de México, ¿verdad? O buscar otra entidad de planos. Llegaba Erubiel a la presidencia de este país y vámonos, ¿no? Imagínense nada del desastre del Estado de México, si ya con los peñistas lo que lograron deshacer en el país y hacer para su beneficio, imagínense a los
de Rubiel Ávila, que es que gobernando este país, el desastre en el que se hubiese convertido. No porque haya ganado López Obrador, no, yo no me refiero a eso, porque igual ya ve cómo estamos, ¿no? Es decir, no hay determinación, estamos alguien que llegue a la presidencia de este país, a lo mejor que use falda, no, más bien no usaría falda, porque se le asomarían. ¿Qué es lo que se necesita en este país? Entonces, pues, a lo mejor alguien escocés, ¿verdad? Y que no le diera pena y dijera, pues sí, aquí están, ¿verdad? Y por eso así se manda en este país. En vista de las cifras que se presentaron ayer del Sistema Nacional de Seguridad, que es patético lo que está ocurriendo en el país. Claro, pues hay quienes han armado todo un caos para el propio país, los que sabotean el propio país y que se dicen en el argot más demagogo, que aman a esta patria, ¿verdad? Pero son, por sus intereses particulares, son capaces de sabotear, de sobornar lo que se necesite, y sobre todo si ya tuvieron en algún momento el poder y los grupos fácticos que los ayudan y los apoyan también. Entonces, a mí me parece que el tema de la instalación de una coordinación en el Estado de México o una coordinación de la Guardia Nacional en un territorio de Metepec, específicamente la Pilita, para mí es un tema que prácticamente podría estar muerto. Es decir, de que no se va a instalar, de que no se debe de instalar y que, como lo dijimos la vez anterior, lo mejor que puede suceder es que digan en Metepec, pues que se los propusieron, pero que no va, y que se retiran y murió el tema y que hay otros lugares. Y que dejen de pelearse con la población. Porque como se viene dando y viendo el gobierno actual en Metepec, pues yo no le veo ninguna pinta de que tenga algo de la 4T, que tampoco se ve otra situación que no sea por la supuesta y aparente austeridad. Pero de ahí en fuera, que se vean cuestiones mucho más contundentes. Por ejemplo, estaba escuchando, ojalá nos podamos volar es que nosotros no tenemos convenio con la federación para que nos den spots, ¿verdad? Hay que buscarlo también. Pues sí, todos tenemos derecho a eso, tal cual. Un spot también de la legislatura federal, en donde dicen que los miles de millones de pesos que se dejaron de aplicar en el país para alumbrado público, pavimentación y todo lo que se requiere, servicios, esos miles de millones, porque son miles de millones, llega casi al billón o lo rebasa, esos millones se condonaron en impuestos a los amigos de Calderón y a los amigos de Peña Nieto. Pero hoy hay una ley y los diputados determinaron ya y votaron para que jamás se vuelva a condonar impuestos en este país. ¡Oh! Y ese dinero condonado, por lo menos de los más recientes 5 años, porque ya pasó un año del actual gobierno federal y también de la legislatura federal, y no hay un articulado que diga que a quienes se les condonó se les investigue los más recientes 5 años y la plata la pagan. Pues eso de que de cuates no me pagan los impuestos, y de cuánto y con cuánto se mocharon con los presidentes de la República en turno para no pagar los impuestos, porque ahí hubo negocio, y lo he dicho, esta es la tercera ocasión que lo he dicho. Si se investiga como debe de ser, caray, eso de que te condono 1,000 millones, ¿y a cambio de qué? ¿De darse la mano, de darse unos besitos, de intercambiar qué? ¿Parejas? A ver, ¿cómo estuvo eso de que condono porque soy el presidente? Pues es una república, no es una monarquía. Es que es una facultad. Caray, ¿y quiénes fueron los alucinados que otorgaron una facultad de esa naturaleza que es totalmente impugnable e inconstitucional en una república? En una república. Entonces, investigación a todos, están incluidos los equipos de fútbol y artistas, televisoras, bancos y lo que le sigue. ¿Por qué? ¿Por qué y a cambio de qué?
Entonces sí, qué padre hacer un spot. Ya no se condona. ¿Y los que sí hemos pagado somos tarugos o qué somos? Entonces, me parece que son cuestiones de aterrizar ya y que se vea realmente que hay un cambio, porque por lo que estamos viendo, por ejemplo, para la aprobación del presupuesto de egresos a nivel federal o el tema Estado de México y la reingeniería financiera y la reingeniería presupuestal, no la vemos. Ya nos tocará la próxima semana empezar a hacer un análisis. Espero que con la precisión que ustedes merecen en este espacio de análisis de lo que tiene que ver con el presupuesto de egresos. El presupuesto de egresos del Estado de México, que es muy importante, porque va a rondar arriba de los 300,000 millones otra vez. Un Estado que va a seguir recibiendo dinero aparentemente y no existe la transparencia que se debiera. Por ejemplo, el protocolo exige que esté el representante del Ejecutivo, el secretario de Finanzas, Jarque, ante el Legislativo para la presentación del paquete fiscal. Bueno, así como Jarque no se presentó por caprichoso y no es un hombre electo, es parte de un gabinete, no se presentó ante la petición de los legisladores, pues tampoco me presento. ¿Dónde está el cambio de la 4T en la actitud? No sea que vayan a romper con la Constitución y se vayan a cortar las venas o los vayan a excomulgar en la iglesia de enfrente por no hacer eso, ¿verdad? Entonces, un desaire, amor con amor se paga. Y ver las fotos como si no pasara nada en el Estado de México, con la nula transparencia con la que se sigue moviendo el Estado de México, y como si hubiese una complicidad tácita por parte de la Federación en no entrarle con todo a la revisión de qué ha pasado con los dineros que la UAM ha dejado de pagar al ICEMIN, los municipios, el CUSAEM, el tema del ICEM. Bueno, pues alguien tiene que venir a poner orden, alguien lo tiene que hacer. Y todavía no vemos luz, ¿eh? Todavía no vemos luz. El hecho que haya salido el auditor del OSFEM, ¿qué? ¿Verdad? Entonces, bueno, pues habrá que esperar a ver si a partir del próximo año se toman mejores decisiones. Raúl Mejía Hernández, saludos. Susana Neri, saludos también. Lu, muchas gracias por estar. Opiniones las recibimos con muchísimo gusto. Y reitero, para finalizar el comentario del día de hoy, me parece que lo mejor que puede suceder para las propias autoridades de Metepec y para la población es de que, al parecer por ley, lo que se ha hecho no ha estado por ley. Porque de otra manera, reitero, tendrían la generosidad de enviarnos el convenio de colaboración totalmente claro y específico. Pues ya se los pedimos así, ya lo he pedido también y pues a lo mejor no lo encuentran, ¿verdad? ¿O cómo estuvo? ¿Se fueron a comer? Y si instalamos una en la pilita porque dicen que... Y esta parte de que si están infiltrados son otros partidos políticos y que es para generar un escenario de esta naturaleza, bueno, un gobierno más inteligente no se amarra a un pleito de esta naturaleza, sobre todo cuando por ley no ha presentado las cosas como deben de ser. Es decir, ¿dónde están las fotos de la reunión de Gabriela Gamboa con el secretario de Seguridad Ciudadana, su coordinador estatal y pues del Mazo también ahí? O simplemente, ¿por qué no dieron una conferencia de prensa conjunta? El coordinador estatal que diga, aquí está el oficio que marca que me facultan para generar un convenio, porque ya viene la firma del secretario Durazo, ¿sí? Y aquí firma la presidenta municipal y aquí firma el gobernador del Estado de México y pues el secretario no tiene tiempo, pero yo aquí estoy, pero ya traigo el documento con la firma original de Alfonso Durazo. ¿Dónde está? No está. Si usted fuera alcalde o alcaldesa, ¿no lo haría de esa manera? Por soberbia ya se vio que no es tan fácil, ¿eh? Hoy las redes
ponen en orden a veces hasta al más gallito, o al que más piensa que se la puede brincar. Hoy las redes nos faltarán, gobierno, habrá leyes, pero hoy hay una ley que las redes sociales, cuando se utilizan para bien, ponen en su lugar a aquellos que le quieren ver la cara a la población. Y eso me parece que es una gran ganancia, porque los que tenemos tantos años en los medios, no existía ese instrumento. Ese instrumento no existía, las redes sociales. Cuando se dio el caso de la pretensión de instalar el famoso Centro Internacional de Esquí en el Xinantécatl, en el Nevado de Toluca, no existían las redes. Los campesinos de allá arriba tuvieron que buscar un solo medio, la radio, porque tampoco la televisión le quería entrar, y menos a nivel nacional. Solamente había un noticiario que abría las puertas para eso, y nada más. Sí, perdón, era el nuestro, pero pues esa es la realidad. Pero hoy, una autoridad dice que quiere hacer lo que no debe de ser y que no está por ley, y se dan unas quemadas tremendas y chocan con la población por gratuidad. ¡Cuánta torpeza! ¿Dónde están los asesores? Ahora, no se anden poniendo la camiseta de un partido para ganar una elección cuando su corazón es de otra manera, y reaccionan como reaccionarios, como golpistas también. Esa es una gran diferencia, ¿eh? Por eso ahí Morena se tendría ya que fijar quiénes sí son militantes, quiénes no, y no solamente en este pragmatismo, a mí me parece un pragmatismo hasta idiota, de meter por meter a cualquiera para representar. Pues mejor no le entro, ¿verdad? Mejor no le entro, mejor me mantengo al margen, pero no le entro en una elección cuando más tarde nos damos cuenta de que su corazoncito vibra diferente a lo que supuestamente es la 4T. Y además, ¿quién es la 4T? El único que representa la 4T pues es López Obrador, porque de ahí en fuera, ¿no? ¿Quién? Encinas, Encinas. Ajá. ¿Por qué no ha venido Encinas aquí como secretario o como subsecretario a ver el tema de Metepec, ¿no? Ha sido aspirante 2 veces a la gubernatura del Estado de México, si no mal recuerdo, y es incapaz de meter la nariz aquí para a ver qué está pasando, ¿no? Y la Guardia Nacional, oye, Alfonso, es Metepec, nada. El pueblo mágico nada más es para los business, pues, para la plata, ¿no? Bueno, pues vamos con un corte y regresamos cuando son las 13:34. La legislatura del Estado de México emitió un exhorto a Jorge Rescala Pérez y a Andrés Maciú Fernández, titulares de las Secretarías del Medio Ambiente y de Desarrollo Urbano y Metropolitano del Gobierno del Estado de México, respectivamente, para que consideren la implementación de un programa de reforestación sustentable para los tenedores de suelo de las faldas del volcán Xinantécatl. El exhorto fue planteado para que en las faldas del Nevado de Toluca se implemente una reforestación sustentable con árboles de especies endémicas del volcán, nopaleras y magueyeras, la cual coadyuve a la protección de los recursos naturales, a la recarga de los mantos acuíferos y al mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de la zona. El dictamen solicita también la colocación de mojoneras para delimitar y contener la expansión de la mancha urbana en la parte baja del Xinantécatl, sobre todo en los municipios de Calimaya, Metepec, Tenango del Valle, Toluca y Sinacantepec, además de reconocerse la importancia del volcán para el equilibrio ambiental del Valle de Toluca, ya que ahí coexisten bosques de pino, encino y oyamel y 54 ejidos. En el dictamen también se destaca el valor de las faldas del Xinantécatl para la recarga del acuífero que provee a la región y al Valle de México en beneficio de millones de personas, por lo que se necesita una reforestación sustentable.
por la libertad sindical y la justicia laboral, Tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Bien, son las 13 horas con 38 minutos. Vamos a platicar con el licenciado Alfredo Ceja, secretario de la Industria de la Masa y la Tortilla, Estado de México. Alfredo, buenas tardes, un placer en saludarte. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes, mucho gusto. Un saludo a ti y a tu editorio. Muchas gracias, Luis. Gracias, Alfredo. A ver, me parece que habría que comenzar quizá por el principio, Alfredo. Sí, pues, ¿Cuál es el maíz que se considera nativo? El maíz nativo es el que se cosecha desde hace muchos años en cada región. Cada región tiene su especie de maíz, por decirlo así. Su tipo de maíz. Su tipo de maíz, dependiendo de la altura, el tipo de suelo, todas esas cosas. Por ejemplo, en Toluca tienen un maíz especial porque es frío. Sí. En Sinaloa tienen otro tipo de maíz porque es caluroso. Sí. ¿Ves? Entonces, esa es la diferencia, Luis. Sí. Sí, y además el maíz de Toluca estaba considerado hasta hace unos 50 años como fíjate nada más, el mejor maíz del mundo, ¿eh? Sí, exacto. Tal cual, el chaparrito medio rojo. Medio rojo, exacto. Que se ha dejado lamentablemente se ha dejado de producir. Mira, aquí lo que ha pasado, Luis, es que obviamente vivimos en una comunidad creciente. Los problemas del campo se han generalizado. Sí. Hemos tenido muchos problemas por el productor. Lo que requiere, y es obvio, es tener producción. Sí. Sí, entonces en todos lados lo que se ha hecho es meter un maíz mejorado, no modificado, es mejorado, un maíz mejorado que les da más rendimiento por hectárea a los productores de maíz. Sí, y que a partir de la llegada de los salinistas, sobre todo del hermano de Carlos, Raúl, se convierte en una situación totalmente perversa, ¿no? El famoso dumping de traerse el maíz de África más barato y pegar directamente a los productores mexicanos. Sí, exacto. Sigue pasando, Luis. Sí, eso sigue pasando. Sí. Ya no se trae tanto maíz de África, pero se trae de otras partes del mundo. Eso es principalmente lo que afecta al campo mexicano. Sin necesidad de que sucediera eso, porque ahí es cuando un gobierno tiene que ser proteccionista para bien, es decir, tenemos el suficiente territorio y clima para producir el maíz que nos genere la autosuficiencia y aparte exportarlo. Exacto. Ya. Sí, exacto. Ahora, en esto la responsabilidad tiene que ver los últimos 5 o 6 presidentes de la República en este país. Por supuesto. El campo históricamente ha estado abandonado, Luis. Sí. El campo pues es el que mantiene a un país. Si el campo no tiene producción, pues el país es pobre. Sí. Yo creo que el presidente de la República en su momento lo ha dicho. Un país que tiene un campo fuerte, pues crece económicamente también. Sí. Ahora vemos pues muchas parcelas, muchos ejidos, muchas hectáreas, muchos estados incluso abandonados por la gente porque prefieren irse a otro lado a trabajar que producir lo que les da la tierra porque no hay el apoyo, no hay muchas condiciones. El promedio de toneladas por hectárea, ¿habría que definirlo unos en el norte, otros en el centro y otro en el sur, el promedio, o se está trabajando un promedio nacional? Fíjate, Luis, que con los maíces mejorados que han metido, tenemos mucha producción casi en todas las áreas, en todas las zonas, digo, porque el maíz mejorado le reditúa mucho al productor porque le da entre 14 y 20 toneladas por hectárea. ¿En serio? ¿Ya 14 para arriba?
Exacto, entonces es una cantidad muy buena, con poco trabajo, y que aparte le reditúa. Si volvemos a los maíces nativos, Sí. los maíces nativos no tienen esa capacidad de producción, sería mucho menos producción. Son maíces que no han sido tocados genéticamente, no son modificados tampoco, Sí. y el problema sería que no habría suficiente producción de maíz. El promedio del maíz nativo estaba que entre 6 y 8 toneladas por hectárea. No, hasta menos, Hasta menos. Luis. Sí, hasta menos. El caso Estado de México, 2 toneladas por hectárea. Exacto, Sí. por ahí rondaba las 2, 3 toneladas. Aunque Sí. se llegó a dar, como en el caso de Jocotitlán, hasta 13 toneladas por hectárea, hasta que entró Sedagro a sabotear a los productores. Sí, es correcto, es correcto. Mira, el campo ha sufrido todo tipo de atropellos, como por ejemplo el maíz de Sinaloa. Uh-huh. El maíz de Sinaloa, en la temporada pasada, del año pasado, mucho maíz de Sinaloa se fue a otros países. El maíz de Sinaloa ahora es uno de los mejores del mundo, ¿eh? Del mundo. Y, sí. Ajá, y se lo llevaron a otros países para venderlo. Desgraciadamente en México se nos encareció mucho el maíz por esa situación, porque al llevárselo a otros lados, pues aquí queda poca producción. Y como trabajamos por temporadas, Sí. Afortunadamente México, como dices, tiene una gran extensión territorial. 2 millones climas. de kilómetros cuadrados. Sí, nada más. Nada más. Tenemos muchos climas, Sí. o sea, tenemos territorio para poder producir mucho. De los 2 millones de territorio nacional, ¿qué tendremos? Por lo menos aprovechable para el maíz, que podría ser hasta un 25%. Yo creo que un 20 o un 15%. Fíjate, es altísimo, Aquí. altísimo. Sí, Ya sí, lo quisieran exacto. en España, en Italia, Exacto. tener ese territorio, y ellos lo aprovechan más que nosotros. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, ¿la tonelada está en cuánto de maíz en este momento? Mira, ahorita el precio de mercado, que es lo que nos rige, Sí. hay un referente internacional que es la Bolsa de Chicago. Obviamente es un referente más económico, sí, pero a los productores pues obviamente no les conviene, ¿no? No, Nosotros pues no. nosotros como consumidores vemos ese lado de que no es justo. Sin embargo, el precio Uh-huh. llega a veces a estar muy alto. En este año, en enero, llegó a estar en 5,600. Estábamos con el miedo de que iba ya a llegar a los 6,000 pesos la tonelada. Ahorita se estabilizó. A fin de año, ahorita, por una serie de circunstancias, Sí. estamos comprando la tonelada en promedio entre 5,200, 4,900 por ahí. Es decir, un promedio de 5 pesos el kilo. Sí, exacto. 5 pesos el kilo de De maíz. Ahora, Ajá. ¿se está regulando por la Bolsa de Chicago, Alfredo Ceja? No se regula, Alex. Es un referente internacional, pero no hay nada que regule los precios de nada. En México el comercio es libre. No hay regulación de nada. Lo que nos indica un costo, pues es el mercado. Pero ¿y el intermediarismo entonces cómo está en el maíz? Exacto. Mira, ahí es donde se manejan otro tipo de temas, como por ejemplo, compran el maíz antes de que nazca. Al productor le pagan barato su maíz porque todavía no sale, ¿no? O sea, lo siembran, el productor siembra su maíz, llega a Maseca, Ajá. le compra toda la cosecha, pero el productor está obligado a cuidar, ¿no? Que el maíz dé lo que debe de dar de rendimiento, pero se lo pagan a un precio muy bajo. ¿Qué le pagan a 4 pesos el kilo o menos? Yo creo que por ahí ha de andar en 4 pesos el kilo a pie de campo. ¿Qué tal? Entonces el productor es donde pues pierde mucho, no le conviene. Ahora imagínate si regresamos a los maíces nativos, pues sería peor. Sería una catástrofe en el campo mexicano, Sí. porque no habría producción. Ahora, la semilla mejorada es más cara, Alfredo. ¿Qué crees que no? No. Esto, como quiera que sea, lo ha manejado el mercado.
Sí. y afortunadamente se ha mantenido en precio, fluctúa arriba, abajo, dependiendo de las temporadas del año, Ajá. pero no, afortunadamente no se ha disparado mucho porque hay producción. Eso es lo bueno, que hay producción. Son centavos por kilo, entonces. Sí, sí, se mueve muy poco. Entre 5 y Entonces, 10 centavos, entonces. más o menos. Más o Te menos, digo, 5 centavos, sí. sí, Más o por menos. decir, en enero estábamos en 5,600 más o menos, y ahorita estamos en 4,900, 5,100 en promedio. Ahora, ya avaló el Senado la Ley Federal para el Fomento y Protección del maíz Del nativo. maíz, ajá. ¿Lo están haciendo con conocimiento o sin conocimiento? Porque yo no conozco senadores campesinos. Exacto. Mira, sí hay algunos que están dando la batalla, incluso algunos del partido que gobierna. De Morena. Ajá, de Morena. Y creo que en ese sentido deberíamos de analizar, creo que hay gente que no está aconsejando bien en el gobierno. No estamos en contra de la protección del maíz nativo, porque eso pues debe ser un orgullo para nosotros, Luis, conservar los diferentes maíz que tenemos en nuestro país, ¿no? Sí. Pero de ahí a obligar de alguna forma a que se coseche y se siembre el maíz nativo en cada región, Es un pues error. sí, es un error, porque no va a haber producción. ¿Qué El tenía poco que maíz decir se produce. entonces, Alfredo? Tenía que decir Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo y Mejorado. Exacto, sí, o sea, que haya un cuidado al maíz nativo. De eso no tenemos ningún problema ni ninguna duda de que eso tiene que hacerse. Pero de ahí a que sea una obligación hacerlo, me parece que es un error, ¿eh? ¿No los escucharon a ustedes, a los verdaderos productores? ¿Qué crees que no nos han escuchado, Luis? Nunca. Porque nunca. De hecho, hemos tenido algunos problemas para tener algún contacto con el gobierno federal, porque no tienen mucho interés en la industria. Sabemos que la tortilla pues es un producto social y político a veces, Sí. que le pega mucho al gobierno en turno que se mueva el precio. Eso nosotros lo tenemos claro, pero créeme, Luis, que de parte de la industria, además de la tortilla, no estamos en ese plan de subir arbitrariamente los precios, ¿no? Porque obviamente no venderíamos nada, amigo. La producción de tortilla, el consumo de tortilla ha bajado en los últimos años. Sí. Se ha modificado Sí. cómo come la gente. Sí. La gente ya no cocina mucho en su casa. No. Estamos por todos lados, estamos rodeados de plazas comerciales. Están comiendo más hamburguesas y exacto, salchichas con pan que tortillas, ¿no? Exacto, estamos perdiendo lo que era nuestra tradición, la Sí, tortilla. el alimento básico. Es un legado milenario de Oye, nuestra ni siquiera estamos civilización. comiendo sano como en otros países donde el Exacto, tipo de tienes razón. tortilla es de plátano Exacto. o de Y camote mira, también, y no, que es mira, delicioso. Sí, tenemos, en México tenemos tortillas de nopal también. Sí, deliciosas. Tortillas de diferentes frutas. Sí. O sea, se ha diversificado un poco la industria, pero aún así, el consumo ha caído muchísimo. Ha caído. Qué cosa. Sí, ha caído. Aparte de que la economía a nivel nacional está muy mal, está muy mal. Ahora, de acuerdo a lo que me dices y de acuerdo a lo que he leído sobre esta ley aprobada, Ajá. pues vamos a buscar a ver si vale la pena o no platicar con algún senador, pero me parece que en todo caso esta ley es profundamente demagógica. Claro. Es solamente tener una ley, pero no cambiar nada en esencia, porque pues, ¿cómo vas a ir para atrás? Es como si en este momento me dices que en lugar de que esté yo con un con una tablet, que me vaya yo a una máquina Apple de hace 15 años. Pues ¿para qué? ¿Para escribir a mano? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, tráeme una Olivetti en lugar de la computadora, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Luis. Yo creo que alguien está aconsejando mal
y deberíamos de tomar en cuenta más que nada el interés social, ¿no? No podemos nosotros subir la tortilla, el precio del maíz, pues tendría que subir muchísimo porque no habría producción, y obviamente todo lo que concierne al maíz, como cereales, tortilla, todo tipo de productos que deriven del maíz, pues igual se verían afectados en sus precios, Luis. Porque la propia Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la SADER, es decir, quien está al frente, no se reunió entonces con los verdaderos productores para conocer su punto de vista, porque dicen que van a checar el tema de autorización y supervisión de los bancos de semillas, entonces van a hacer semillas de maíz nativo. Exacto. Sí, exacto. Hasta donde yo sé no ha habido un acercamiento, ¿eh? Sí, no ha habido un acercamiento. Esto lo están aprobando o haciendo arbitrariamente sin tomar el consejo o el punto de vista de todo el sector. Oye, Alfredo, es cierto que, porque me dice aquí María León, dice que sí es cierto que si llega a utilizarse el maíz nativo en producción de tortilla, el kilo se dispararía a 60 pesos o más. Mira, sería lógico que sí, precisamente porque le pegaríamos a la producción del maíz. El poco maíz que se produzca en México, pues estaría carísimo. Si ahorita lo estamos comprando en 5,000 pesos la tonelada, pues imagínate a cómo subiría a 10,000 pesos la tonelada. Pues solamente que fuera para exportar. Yo creo que ni así lo podríamos vender, Luis. Y tendría que llevar un sellito cada grano, ¿no? Hecho en México. Exacto. Desgraciadamente esto va a ser contraproducente. Como si fuera un producto artesanal. Exacto. Mira, ahorita una gran parte del consumo interno del maíz se está importando también, porque no tenemos, el país no es autosuficiente. ¡Qué vergüenza! Entonces imagínate, en ese caso donde no tenemos una producción buena, pues vamos a exportar más, no solamente de Estados Unidos, sino de África, de Brasil, de varios países. ¿Qué porcentaje se importa de maíz entonces, Alfredo Ceja? Yo creo que ahorita está importando un 40% o 30% del maíz. Altísimo. Que se ocupa, sí, es muchísimo. ¡Qué tontería! Es muchísimo. Y tomando en cuenta que estamos a finales de año, donde la producción baja y donde no hay muchas zonas ya con cosechas, se incrementa el traer maíz de otros países. Sí. Oye, Alfredo, pero además hay una gran contradicción porque se importa maíz, pero el mejor maíz del país, que está en Sinaloa, se exporta. Exacto. Y no se queda en el país. Exacto. Mira, tuvimos una experiencia el año pasado. Sí. Teníamos un acuerdo ya con varios productores de maíz. Llegamos a un acuerdo de un precio a pie de campo del maíz, y después nos modificaron ellos mismos el acuerdo, porque se estaban llevando el maíz a China. Sí, entonces China llegó y pues lo empezó a comprar más caro, ¿no? Entonces el maíz automáticamente se disparó el precio interno también, y nos costó una bronca pelear con el dinero de los chinos aquí en México por nuestro maíz nacional. Pues sí, es que en México por cada peso que tenga los chinos tienen 1,000 pesos. Exacto. Sí, exacto. No hay la más mínima posibilidad de competencia con ellos. No, por supuesto. Entonces yo creo que alguien está asesorando mal al presidente. Al presidente, o no sé quién intervenga en esto que están haciendo, Luis, pero está muy mal hecho. A todas luces sabemos que el maíz nativo no da la producción que requiere el pueblo mexicano. Pues alguien tiene que irle a decir en la mañanera o en una conferencia o en una gira a López Obrador, presidente, oiga, pues este tema del país está equivocado, su secretario de SADER no tiene la información como debe de ser, acaban de aprobar una ley a lo tarugo nada más. Sí, exacto, Luis. Sí, exacto. Pues nosotros vamos a seguir intentando el acercamiento y pero mientras ya está la ley ahí. Mira, todavía falta que la implementen y que se empiecen a ver los errores. Sí, bueno, lo tienen que publicar y todo esto. Sí, pero... claro, y es de sabios cambiarlo, y es lo que yo digo. Tenemos confianza de que alguien vea que no está bien lo que están haciendo
y no estamos en contra, como te decía, que se proteja nuestro maíz nativo, ¿no? Pero que den pie a que se produzca mucho maíz, que el campo sea rico, que tenga mucha producción. No, bueno, si México quisiera sería una maravilla entre la siembra de tierra y la hidroponía, Exacto. este país sería multimillonario. Exacto. Bueno, Sí, ya lo exacto. es, nada más que la mitad se lo roban. Exactamente. O más Sí, de la mitad, exactamente. se lo roban y andan financiando la bolsa internacional y andan financiando empresas internacionales y hasta la trata internacional, entonces, Sí, o campañas, Luis. o campañas. No, pero ese Sí, es el mínimo de dinero. Ahora, Alfredo Ceja, platícame sí. cómo está el tema en el Estado de México, porque ahí es lo preocupante también, es decir, me Sí, parece claro. que hay una crisis en el Estado de México extrema. Mira, en el estado de México tenemos, como en todo el país, Luis, Ujú. tenemos un gran problema de sobrepoblación de tortillerías. Mm. Lamentablemente en México las oportunidades no existen. Es muy difícil que la gente, alguna persona preparada, encuentre incluso trabajo, Luis. Mucha gente lo que piensa o lo que cree es que la tortillería es un gran negocio, y como la inversión puede ser mucha o puede ser poca dependiendo pues de tu capital, Sí, pues hay mucha gente que está abriendo tortillerías y arriesga su inversión, sí, arriesga su patrimonio, sí. y a la mera no funciona porque Y se terminan ganando 100 pesos diarios ya libres. exactamente, y tenemos ese gran problema. Sí. Tenemos el problema de que no hay una regulación también en la venta de tortilla. Hay pues, tortilla ambulante, mucha tortilla ambulante en el mercado, que Sí. afecta a las tortillerías tradicionales. La gente ya no va a las tortillerías, Luis, como hace 10 años No, todavía. las colas ya no son como antes. No, ya no, exacto, por lo Claro. mismo. Hay un sinfín de problemas que tienen solución. Nada más queremos que el gobierno voltee a vernos. Las áreas que necesiten estar adentro de este problema que tenemos, sería suficiente. Nosotros podemos hacer el trabajo y ponernos de acuerdo, siempre y cuando haya una regulación, Luis. En la época de Mario Ramón Beteta, aunque Ajá. tú eres muy joven, Ay, gracias, amigo. en la época de Mario Ramón Beteta, el primer lugar de producción a nivel nacional, si no me recuerdo, fue el Estado de México. Sí, Pero lo cual cobró muchas tierras, porque se sembró a lo tarugo también, exacto. cambiar territorio de bosque por romper un récord de siembra de maíz. Sí, exacto. Y además de maíz amarillo, ni siquiera del nativo de Toluca. Sí, maíz amarillo. Sí, no es de consumo humano el maíz amarillo. Hoy la Esa es una crisis desventaja. de producción de maíz es tan mala como el propio gobierno de Del Mazo, que Del Mazo es uno de los 3 peores gobiernos que hay en el país. Yo creo que sí, Luis. Sí, ¿verdad? Sí, Yo creo todo, que sí. todo es un espejo. Pues sí, 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 cierto. por andar de maiceros también, ¿no? O por Sí, andar exacto. maiceando para una elección, ¿verdad? Sí, es lo que platicábamos. Sí. Utilizan mucho, lo más noble que tiene el pueblo mexicano, cualquier tipo de producto o de lo que sea, para hacer campaña. Oye, y Y pues es donde salimos perdiendo. esta parte que dijo José Narro Céspedes, el presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, de que esta ley debe aprobarse antes de que el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TECMEC, a efecto de proteger el maíz y su riqueza, eso también es pura demagogia. Mira, ahí lo que están tratando de hacer es que no entre mucho maíz de Estados Unidos. Pues es Perdón, que, pero la realidad es que entra muchísimo maíz de exportación. Todas las empresas, la mayoría de empresas comercializadoras de maíz, sí. están vendiendo maíz importado. Es más económico, es de buena calidad, como la de México, y no falla, o sea, no hay escasez de maíz. Es que la máxima productora de maíz en el estado debería ser una paraestatal, ahí sí. Claro, habría Tendría que mucho ser, control. no con los fraudes de Pemex, ni el tipo de sindicato de Pemex, todas esas porquerías que han arruinado o ya casi quebraron a la empresa,
Pero me parece que es quien debería tener la batuta de la producción y de la venta de maíz, de la regulación además. Claro, Alfredo. además porque es un producto importante, Sí, porque por lo supuesto. consumimos como mexicanos, Sí. lo consumimos y si le escasea o le pasa algo al precio o a la producción, pues nos afecta internamente a todo el país. Ahora habría que preguntarse, Alfredo Ceja, si realmente el maíz hoy es un producto importante para la mayoría de la población, tomando en cuenta a los jóvenes, que es un alto porcentaje, y si realmente hoy a los jóvenes les representa el maíz como le representó a mi generación o también a la tuya. Fíjate que ese es el problema que tenemos, que ha cambiado mucho la forma de alimentarse de la gente. Sí. Yo creo que se ha modificado tanto que muy probablemente el maíz ya no sea El parámetro de alimentación. exacto, Sí. sí, exacto. ¿Pero es el parámetro de alimentación de la gente más pobre de este país todavía? Por supuesto, ¿O también es por pura supuesto. farsa eso? Porque igual lo suplen con pan barato. Sí, mira, precisamente tocando ese punto, imagínate lo que haría la gente, Luis, si la tortilla se va a un precio más alto. No lo podrían pagar, ¿eh? No. Si de por sí ahorita tenemos problemas, los costos de producción para la tortillería son altos, Luis. Se liberó el precio del gas en el sexenio pasado. La gasolina también afecta indudablemente al traslado del maíz. Sí. O sea, todo ese tipo de cosas han encarecido los costos de producción y obviamente la tortilla no es tan barata como quisiéramos, pero en comparación con otros productos, pues digo, es un producto básico a muy buen precio todavía, que si no nos ponemos abusados con eso del maíz, pues a lo mejor lo venimos perdiendo, Luis. Sí, yo no voy a un estatismo radical como la gente, como gente pudiese pensar, sino a lo que voy es que la fórmula de los norteamericanos y que les ha funcionado bastante bien es que lo primero que hacen es proteger al productor, subsidiar y bajar el costo hacia el consumidor. Y esa es la clave. Por supuesto. Por supuesto, esa es la clave. La tortilla en México debería costar 5 pesos para que le pongas en toda la maraca a las productoras de pan que venden pan de muy mala calidad, que engordan al mexicano, y si la tortilla costara 5 pesos con un subsidio del 50% o del 35% por parte del gobierno para el productor, esto sería una gran fiesta, Alfredo. Por supuesto, alimentamos al país completo, Luis. Pues eso es lo que tendría que estar haciendo la 4T, entonces no sé en qué bebida le están dando a López Obrador o a su secretario al de SADER para no tomar determinaciones claras y estratégicas y específicas. Yo creo que, como te digo, alguien está mal aconsejando. Ay, y pues necesitamos, la sociedad completa necesita pegar, hacerse escuchar para que vean que no están haciendo las cosas como debe de ser. Pues mira, yo creo que estos últimos 30 años que hemos tenido este país de gobernantes han marcado muy fuerte a los políticos como para decir que son de un partido político, pero que en esencia tienen un comportamiento propriista, panista y neoliberal que no se lo pueden quitar de la cabeza. Sí, de verdad que sí. Y qué difícil que vayan a cambiar las cosas, ¿eh? Y más con una ley de esta naturaleza, que creo que estamos de acuerdo, ¿verdad? Es profundamente demagógica. No, y totalmente si sabemos las consecuencias que vamos a tener. Pues solamente de que suba el precio de la tortilla. Sí. Si no hay el subsidio como debe de ser. Yo creo que alguien tiene que verlo, Luis. Alguien tiene que darse cuenta de que no le conviene al país quedarse sin producción de maíz. ¿Y quién le puede poner el cascabel al gato, Alfredo? Sí, claro, sí, exacto. Pero ¿quién podría quién podría lanzarse a eso? Yo creo que la industria, en general, la industria en México tiene que hacer algo. Oye, pero la industria hoy la tiene más seca, ¿no? Es la mayoría. Pues sí, desgraciadamente para nosotros como pequeños empresarios de la industria, sí, Maseca es un monstruo para nosotros. Sí, pues sí. Juega con nosotros como quiere, sí, con los precios.
Sí. Estamos en desventaja clara. Sí. Y pues Tristemente. ahora con esto, pues va a estar muy difícil. Esperemos, nosotros tenemos fe en que alguien tiene que darse cuenta de que esto no está bien, y pues ojalá que la cosa no se dé como viene, Luis. Oye, pregunta final, Alfredo. Me Sí, dice mi claro. productora Alejandra Zárate, Sí. ¿cómo reconocemos una buena tortilla para consumir? Hay algunas que son muy blancas y otras que se echan a perder muy rápido. Muy bien, mira, la mejor tortilla, la tradicional, la que hemos fabricado en México desde hace miles de años, Luis, es la tortilla amarilla. El maíz no es blanco, el maíz es amarillo. Es amarillo. Ajá, una tortilla 100% natural. Es aquella que te dura en anaquel una semana, Sí. que abres la pancita de la tortilla Sí. y huele rico, huele a maíz, Sí. no tiene otro olor raro. A la tortilla de maíz normalmente no le salen hongos porque se protege naturalmente el maíz. Por eso el proceso de nixtamalización es un proceso de hace muchos años que seguimos, los tortilleros tradicionales seguimos haciéndolo así, porque es el que ha funcionado y es el que hace la mejor tortilla, Luis. Sí. Fíjate que te platico un detalle rapidísimo. Sí. Yo tengo muchos años teniendo palomas mensajeras. Sí. Las propias palomas te rechazan el maíz blanco. Sí, claro. No se lo comen como se comen el maíz amarillo. Ajá. Te lo dejan. Ajá. Las gallinas sí se lo comen porque son como más automatizadas el comportamiento de las gallinas, Sí, pero la sí. paloma mensajera te clasifica más por calidad la alimentación. Sí, claro. Y en su comportamiento yo he notado desde siempre que, es que no hay maíz amarillo, pues lleva blanco. Bueno, pues a ver, deme 1 kilo de blanco nada más para nivelar la alimentación, y trigo, y la lenteja, y maíz palomero, y lo que dejan siempre es maíz blanco, un alto Ajá. porcentaje, y el trigo, que hoy es malísimo en México también. Sí, sí, también. Malísimo también. el trigo, malísimo. Pues bueno, Alfredo, vamos a estar pendientes de qué suceda con esta ley y entre la lucha del maíz nativo contra el mejorado y el de Monsanto. Exacto. Ese es otro tema también, Luis. Exacto. Pues vamos a estar al pendiente igual, Muy bien. amigo. Bueno, Sí. Alfredo, gracias por tomar la comunicación. Un Al abrazo contra- y buen fin de semana. Igualmente, Luis, al contrario, muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, igualmente. El licenciado Alfredo Ceja, secretario de la Industria de la Masa y la Tortilla aquí en el Estado de México. Pues con la triste realidad, yo también cuando leí así, protección del maíz nativo, pues suena muy romántico, pero qué tan real es para la producción ya en el país. Es decir, es como si mañana determinamos aquí traer máquinas Olivetti de los años 80 para trabajar. A ver, quiten las computadoras y estas pantallas y vamos a poner las maquinitas estas de Macintosh donde se jugaba al ping pong, toin, toin, nada más. Y que ahí tenemos guardadas unas nada más de recuerdo, pero pues no va por ahí. Vamos, la parte romántica está bonita. Pero eso pues nada más sería para mostrar en algún... Aquí tenemos unas hectáreas de maíz nativo y que nada más da 5 o 6 toneladas por hectárea. Aquí lo que se requiere es, como dice Alfredo, una producción y con calidad de 15 a 20... Bueno, ¿qué se hace en Sinaloa para el jitomate? Que también se exporta. Quizá el mejor jitomate del mundo. El rojo, porque hay gente que le dice tomate al rojo. Aquí en México conocemos como jitomate pues al rojo y al tomate al verde, o por lo menos en el centro del país. Pero este rojo hermoso, el jitomate para la ensalada que uno parte o para rellenarlo de atún y estas recetas maravillosas que hay con aceite de olivo o hacer el puré. ¿Cómo le decimos puré de tomate al rojo cuando debe ser puré de jitomate?
también es una contradicción tremenda. Bueno, no tremenda, sino nos hemos acomodado mal en definir. Pero ¿por qué no los parámetros de Sinaloa? Bueno, es que la altura y el clima, bueno, y entonces ¿cómo climatizamos? ¿Cómo? Bueno, pues ahí está la hidroponía. ¿Por qué López Obrador no manda a llamar, o quien está al frente de SADER, a Gloria Samperio para el Programa Nacional de Hidroponía, y nos quitamos de tarugadas ya en este país, caray? Claro, decirle al actual gobierno de Del Mazo que opte por hidroponía en el estado en lugar de andar repartiendo tarjetitas rosas. Vamos, copia igual que a su pariente y a Montiel, los mismos parámetros, en lugar de una mentalidad diferente. Si usted va y le dice a quien está ahora al frente de Sedagro, oye, ¿por qué no impulsar? No, ¿cómo crees? No, eso genera autosuficiencia y los votos ya, pues ya los votos ya no les van a caer ni a su partido, y están más que claros y conscientes. ¿Qué es lo que va a pasar con el PRI en el Estado de México? Pues se va a casar con el PAN y el PRD para las siguientes elecciones. Y todos los que se le sumen, porque de otra manera le va a complicar muchísimo. Ay, pasta de conchos, otra vez hubo. Están rescatando a 63 mineros allá en Coahuila. Qué cosa. Bueno, vamos con un corte, gracias a Guadalupe Rosas, que está también pendiente de este espacio. Gracias y un abrazo fuerte a Oscar Glenn, también muy amable por estar en la plataforma. Oscar, vamos con un corte cuando son las 14 horas con 14 minutos. Regresamos con Veneranda Mendoza y para despedir también. En coordinación con el Museo del Desierto de la ciudad de Saltillo, Coahuila, el Ayuntamiento de Toluca promueve la exposición de Gigantes del Desierto, museo itinerante, que estará del 1 de diciembre de 2019 al 26 de enero de 2020 en la explanada del Teatro Morelos. El presidente municipal, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, detalló que durante las 8 semanas de exposición se espera la asistencia de más de 100,000 personas, que tendrán acceso de las 10 a las 19 horas, con un costo de 90 pesos para adultos y 60 para niños y adultos mayores. El alcalde enfatizó que podrán ingresar sin costo grupos de escuelas públicas del municipio de Toluca de educación básica, primaria y secundaria, así como grupos vulnerables debidamente identificados. Por su parte, el paleontólogo del Museo del Desierto, Fernando Alonso Cabral Valdés, explicó que la exposición es resultado de 20 años de trabajo científico realizado por el museo en las áreas paleontológicas de grandes vertebrados mesozoicos, como los dinosaurios, por lo que la exposición cuenta con el soporte científico que le permite tener una coherente temática desde el punto de vista expositivo, así como educativo. Por la libertad sindical y la justicia laboral, Tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. Las 14 horas con 17 minutos. Veneranda Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? Buenas tardes al auditorio. Con entre 2 y 12 años de prisión, de 60 a 150 días multa y la destitución e inhabilitación del cargo, propuso el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sancionar a quienes retengan cuotas o aportaciones del ICEMIN de forma injustificada o a quien obtenga algún beneficio indebido con ellas. Las propuestas de reforma al Código Penal Estatal fueron planteadas por los diputados Edgar Olvera y Carla Fiesco, pues la revisión a la cuenta pública 2018 identificó adeudos en cuotas y aportaciones al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, ICEMIN, por 3.597 millones de pesos. Ese año, en total se registraron 205 entidades deudoras de carácter estatal, auxiliar, organismos autónomos de agua y saneamiento, sistemas municipales DIF, ayuntamientos, organismos municipales de cultura física y deporte y organismos incorporados, además de organismos externos. Y en estos términos refirió Edgar Olvera los organismos que adeudan una mayor cantidad en cuotas y aportaciones al ICEMIN. Escuchemos al diputado panista Edgar Olvera. Cabe destacar que los municipios representan el 38% del adeudo, mientras que la UAM representa el 37%. Es decir, entre los dos representan 3/4 partes de los adeudos totales del ICEMIN. Los autores de la iniciativa recordaron que los sistemas de seguridad social a nivel internacional han sufrido crisis financieras periódicas y la entidad mexiquense no es la excepción. En los últimos años, indicaron, se ha registrado un crecimiento dinámico de la población derechohabiente, aumentando las enfermedades crónico-degenerativas, lo que ha provocado el aumento también en la demanda de ampliación de pensiones y de los servicios de salud. A estos fenómenos, prosiguieron, se suma el incumplimiento en el pago de cuotas y aportaciones de diversas dependencias gubernamentales. Por ello, consideraron necesario inhibir la retención injustificada de esta. Así, las modificaciones tipifican como abuso de autoridad no retener las cuotas de los servidores públicos cuando así corresponda legalmente, retenerlas pero no enterarlas al ICEMIN dentro de los 10 días posteriores a la retención u obtener un beneficio indebido con perjuicio al instituto o a los trabajadores. Conforme a la modificación, al responsable de estas conductas se le impondrán de 2 a 9 años de prisión, de 70 a 150 días multa, así como la destitución e inhabilitación que corresponda. También se establece que cometerá el delito de peculado el servidor público que disponga para su beneficio o el de una tercera persona física o jurídica colectiva con o sin ánimo de lucro, además de dinero, rentas, también las cuotas o aportaciones de seguridad social en general, fondos, valores, fincas o sus rendimientos que tenga confiados en razón de su cargo, pertenecientes al Estado, municipios, organismos auxiliares, empresas de participación municipal mayoritaria, fideicomisos públicos o particulares, los hubiera recibido en administración, depósito, posesión o por otra causa. Con estos cambios, turnados a las Comisiones Unidas para su análisis y posterior dictamen, el PAN confía en garantizar el acceso a la salud y el retiro para una vida digna de cada derechohabiente, además de fortalecer las finanzas del ICEMIN. Esta iniciativa, cabe destacar, es, digamos, la segunda, más o menos en el mismo sentido. En abril pasado, el grupo parlamentario de Morena también propuso una iniciativa similar y la sanción era incluso más pequeña, proponían o planteaban de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 300 días multa, además de la destitución e inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos, cuando la cantidad o el valor de las cuotas excediera el equivalente a 90 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización vigente. Bueno, pues a mí me parece que esto debería estar contextualizado como delito grave. Así es, 12 años de prisión pues se antoja todavía... No. ¿Cuál es el parámetro para que Fiesco y Olvera propongan que sean solamente de 2 a 12 años de prisión, de 60 a 150 días de multa, vamos, 6,000 días y 1,500 días de multa, o 15,000 días o 150,000 días? A ver, ¿no es un delito grave, veneranda,
el hecho de que tú como alcalde, que tú como rector, estés manipulando, maniobrando, jineteando el dinero público y que es del descuento, el descuento que le haces a los trabajadores para un servicio de salud y te lo lleves a donde se te dé la gana a invertir, le saques ganancia y sigamos con esta terrible marca de simulación por parte de los gobernadores y los gobiernos del Estado de México. ¿Desde hace cuánto está en crisis el ICEMIN, Veneranda? Montiel no dijo que estaba quebrado ya el ICEMIN. Estamos hablando de Montiel, pasó Peña, pasó Erubiel, pasó Del Mazo. Todos han dicho que está en crisis. Todos han dicho que está en crisis porque todos han estado enterados de cómo se manipula ese dinero público. Entonces, ¿no te parece que es un delito grave? O sea, ¿en qué piensa Fiesco y Olvera con estas nalgaditas? Y según lo que le hayas retenido, no, es grave desde que tomes un peso hasta que tomes un billón. Es Sí, dinero público. Exactamente. Ya lo hemos dicho, pero no terminan de entender. Si les gusta la plata, como dice Mujica, pues abran sus empresas, abran sus tortillerías para que sepan lo que es joderse, ¿no? Claro que es muy cómodo sentarse y decir, ahí va, pretendemos esto, estas reformas en el código, pues mejor no hagan nada, es lo mismo. ¿Para qué? Imagínate quien mueve 1,000 millones, 2,000 millones y le digas que son de 60 a 150 días de multa. ¿Cuánto debe la UAM? 3,300 millones, ¿no? Así es. 3,300. ¿Dónde están 3,300 millones? ¿Dónde están? ¿Son los derechos humanos a los que tenemos los mexiquenses, Veneranda? Para que además le quieran lavar el cerebro a los periodistas con un protocolo de derechos humanos en favor de los periodistas. No, bueno. Y además, ¿cuál es la tabla de valores para determinar los 60, 150 días? Destitución e inhabilitación, pues es vinculación, se acabó, te vinculan y te vas a la cárcel de 50 años para arriba por andar manipulando el dinero público. No importa si es un peso o es 1,000,000,000 de pesos. Y más para el caso del Estado de México, Veneranda, que aquí ya hace falta que alguien ponga orden de alguna manera. Claro, pues nos quedan 4 años de agárrense de donde puedan, ¿no? De seguir peor, seguramente, de no ser que a los encuestadores los empiecen a buscar por debajo de la mesa para que en 3 o 4 años Del Mazo sea candidato a la presidencia de la República también para el retorno del PRI y sus aliados, ¿verdad?, a la presidencia de la República. Y bueno, también referir, aunque tú dices, bueno, tratándose de recurso público tendría que sancionarse desde un peso, pero bueno, en el caso del ICEMIN no estamos hablando de un peso, sino estamos hablando en el mejor de los casos de millones de pesos y en el peor de miles de millones, contra 150 días de multa que vas a pagar como sanción. No, bueno. Pues, y aparte quienes manejan estos recursos, bueno, generalmente son los secretarios de finanzas, tesoreros, son cargos mayores y por tanto son funcionarios, es decir, su salario no es menor tampoco. ¿Por qué no abren de una vez las unidades de inteligencia financiera a nivel estatal y pues cacería, aunque le llamen de brujas, de rateros, de corruptos, pero ya lo que sea, pero algo que realmente se vea que existe por lo menos la intención, ¿verdad? A ver, ¿cómo está eso de que la UAM le debe 3,300 millones de pesos al ICEMIN y dónde está el dinero que han estado reteniendo? Efectivamente. O sea, no hay nadie que conteste. ¿No? A pesar de si que... le preguntas al secretario ex de Administración y de Finanzas, Javier González, para él todo está en orden, pero no está el dinero, pero sí está en orden. En orden en alguna cuenta, tal vez. Vamos, en cualquier juicio se morirían de risa de que alguien te conteste así, ¿no? No, todo está en orden. Y el dinero, no, pues ese, creo que lo tenemos ahorrado en un banco, son 600 millones y los otros
2.700 millones, ¿en dónde están? ¿En la bodega de quién? Además, 600 millones corresponden a 2 meses de retención, nada más, ¿no? Y luego te traes a los presidentes municipales. ¿Cuánto debe Huixquilucan, que ya anda en campaña para la gubernatura? ¿Y cuánto debe, qué, la capital misma del estado? Bueno, y Huixquilucan es uno de los que más adeuda. Sí, así es. No, bueno, pues este tipo de iniciativas, o como le llaman, pues solamente es para estar en el escenario, porque de ahí en fuera no me parece que sean nada sustanciales, ni cosustanciales siquiera. Y seguimos en las mismas desde que nos lo hemos preguntado, ¿dónde está la plata? Nadie sabe. Nosotros no. ¿A quién le preguntarías, a quién citarías para saber dónde está la plata? Se habla de Gasca, se habla de Olvera y se habla de Barrera. ¿Y por qué no los citan? Es lo que yo me pregunto. ¿A ti te tocó leer el comunicado de Fermín? ¿El de la RUT ayer? ¿El último de la RUT? Ajá. Pues iba en el sentido de que la legislatura sabía pero no actuaba, ¿no? O conocía sí. Las anomalías de estas cuentas públicas y no actuaba. ¿Tú lo leíste aquí? No, ¿No? Todavía no te llegaba. No. No, creo que fue después. Lo debo de tener no es aquí, sino es en el chat de nosotros. A ver, aquí está. Sí, debe de estar aquí. Sí, aquí está. Lo leo. ¿Te lo comparto o sí me aguantas en la línea para enterarte? Como gustes. Sí, con mucho gusto. Dice, comunicado 19, es de la RUT, no de Fermín, sino de la RUT. Dice a la comunidad universitaria, el gran descubrimiento, entre comillas, sobre la opacidad y la poca credibilidad en el manejo de los recursos de la UAMX que anunció la 60ª legislatura del Estado de México no es nada de nuevo para la comunidad universitaria. Los integrantes de la Red Universitaria por la Transformación, RUT, ha entregado a los diputados, diputadas y denunciado públicamente la información pertinente, por lo que es incomprensible que los legisladores no hayan actuado consecuentemente con los principios de transparencia y rendición de cuenta que la sociedad exige para una institución como la UAMX. En este sentido, entre la comunidad universitaria han surgido una serie de cuestionamientos que se plantean a continuación. 1. ¿Por qué no se exige cuentas a los responsables del manejo administrativo de la UAMX? ¿Quiénes tienen el dinero descontado a los trabajadores para el ICEMIN y el SAT? ¿Por qué el gobierno federal y el estatal siguen otorgando presupuestos sin rendición de cuentas? ¿Por qué un gobierno que prometió el cambio y obtuvo 30 millones de votos sigue conservando estructuras universitarias antidemocráticas, autoritarias y corruptas? ¿Por qué los diputados del Estado de México se oponen al cambio de una ley que tan solo tiene una pincelada democrática y falta demasiado para que sea revolucionaria? ¿Por qué los diputados sostienen a las autoridades universitarias con la falacia de respetar la autonomía? ¿Por qué los diputados se engañan con el cuento de que esperan consenso y acuerdo de la ley entre autoridades y RUT? El cambio de gobierno, los votos por AMLO, sus senadores y diputados, ¿acaso no fueron para cambiar y ejercer el poder y no para, entre comillas, consensos que suelen ser en lo oscurito y con componendas económicas? ¿Un año no es suficiente para actualizar una ley universitaria? Lamentable, no es solo la universidad, son todas las instituciones del país que siguen intactas. ¿Por qué los diputados del EDOMEX no han asumido su responsabilidad histórica con la transformación? Sin embargo, en la RUD estamos convencidos de la imperiosa necesidad de cambio y transformación. Está empeñado nuestro compromiso y lealtad a los universitarios y universitarias y no reconoceremos ningún acuerdo en lo oscurito. Seguiremos luchando por expulsar el modelo neoliberal y sus personeros de nuestra universidad y para ello los diputados y diputadas tienen la palabra. Atentamente, Patria, Ciencia y Trabajo, Red Universitaria por la Transformación. Pácatelas. Después de esto creo que nos vamos de pescadores a Mazatlán porque esto no tiene vías de cambio, veneranda. Pues son, me parece que suficientes elementos como sí, para tomar ya determinaciones y simple y sencillamente no se hace. Sí.
Tanto que es que consenso ya no está gustando. A nadie. Pues algo más, Veneranda. Por ahora es todo, Luis. Bueno, pues gracias, buen provecho y buen fin de semana. Excelente fin de semana, hasta luego. Que estés muy bien, hasta luego. Las 14:32, pues creo que ya nada nos queda Eduardo Alonso, porque detuvieron a otro de los choferes que estuvieron involucrados en el choque en la carretera México-Pachuca a la altura de Catepec, donde murieron, hasta donde tengo la última información, son 13 personas muertas, y que pues dicen que ya tienen al chofer. Pues qué bueno, felicidades, nada más que eso no cambia nada las cosas tampoco, en lo absoluto. Estamos esperando el contacto con Eduardo Alonso. Listo, Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues darte la noticia que hace unos momentos la Fiscalía General de Justicia del Estado de México da a conocer que detuvo a Luis. Luis es uno de los operadores que participó en este lamentable siniestro registrado el pasado 18 de noviembre sobre la carretera México-Pachuca a la altura de kilómetro 16+300, ahí en ese lugar donde desafortunadamente 13 personas perdieron la vida. Recordar, Luis, que pues instantes después de haberse registrado el siniestro, 3 personas de los operadores, y pasaron 3 camiones, habrían dado a la fuga. Posteriormente, ese mismo día, horas después, la Fiscalía dio a conocer que ya habían detenido a uno, presumiblemente donde el operador del camión que habría desencadenado todo. Estaban 2 prófugos. Ya con este aseguramiento que hoy da a conocer hace unos momentos la Fiscalía del operador Luis, pues sí, ya solo restaría uno de los presuntos responsables que desencadenó pues esta colisión donde 13 personas perdieron la vida. Por supuesto que este chofer fue trasladado al penal de Catepec, donde se inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo y lesiones. Son los cargos que le imputan a los operadores de estas 3 unidades. Sí. Bueno, pues qué bueno, ya van 2, ¿verdad? 2 detenidos. Van 2 detenidos, son 3 los choferes, restaría solamente uno más para que se les ponga ante el Ministerio Público y posteriormente ante juez, y por supuesto que estén haciendo los señalamientos que a su derecho convenga, pero pues todo parece indicar que son responsables, y subrayar, el delito es homicidio culposo, y también el delito de lesiones. Bueno, pues les aplicarán la ley, pero en esencia nada cambiará, Eduardo. Seguirán las cosas así. Pues si supongo que hay un castigo y por esas 13 muertes hay una sanción relevante en contra de los operadores, al margen de que sea un homicidio culposo, que es una pena menor, pues hay un referente, ¿no?, para todos aquellos operadores que están atrás de un taxi, de un microbús, de un camión de pasajeros, pues simple y sencillamente se conduzcan de manera decorosa, y es decir, manejar de manera decente, como lo hace cualquier otra persona. ¿Es la fotografía del señor que fue detenido como presunto responsable entonces? La que estamos sí, la viendo. que estamos viendo ahí en pantalla, exactamente. Pues vamos, sin ningún prejuicio, ni somos quienes para juzgar, pero a veces hasta la apariencia te da parámetros, Eduardo. Sí, lo vemos una persona bastante robusta y es, sí, digamos, algunos, no todos, ¿no? Pero sí algún porcentaje relevante de los operadores, pues están en estas condiciones. Y ¿Cómo nos gustaría que un señor como él se viera, pues de la edad que tenga, 50, 55 años, que este mismo hombre se viera más sano, presentarlo como alguien que la empresa lo respalda y que maneja muy bien, que evita un choque, pero no, siguen en el abandono los operadores, Eduardo, y... No es un trabajo sencillo, Luis, permanecer atrás de un volante 10 horas, 12 horas, es complicado. Y además, pues, como los traileros, con todo respeto, pero pues la mayoría se tienen que empastelar porque de otra manera no soportan las jornadas, Eduardo. Sí, son unas jornadas intensas, ¿no? Imagínate si uno conduce un vehículo y acaba harto de estar manejando 2, 3 horas de tráfico, ahora imagínate unas jornadas de 10 horas, de 12 horas, de 8 horas a estar atrás de un volante y estar lidiando con automovilistas y con el tránsito vehicular. Esa es una, y la otra, la presión de que no
juntan la cuenta, es decir, que no juntan el dinero suficiente para pagar al patrón, el dueño del camión. Sí, no, es complejo. Muy complejo. Y además ahora ya no solamente es la mezcla de la soda oscura con el ácido acetil salicílico, sino hoy les venden para una actividad de 18, 20 horas y van, pero después el bajón es tremendo, ¿no? Entonces se hacen codependientes o hasta dependientes de ese tipo de enervantes, que además se los venden ya muy baratos, pero pues es a cambio de que mantengas el trabajo y todo, con los riesgos de que te pase lo que pasó, tal cual. Efectivamente. Porque si estos señores hubiesen visto que hay una policía federal que va circulando, que va controlando, que va viendo en un puente vacacional, y te checan que vayas a 70 y estuvieses bien pagado, pues no tienes prisa porque tienes un salario garantizado, tu seguro, pues las cosas serían diferentes. Por eso te digo, pues ya lo detuvieron, pero pues de ahí en fuera no cambiará nada, Eduardo. Pues dices, lamentablemente. uno pudiera tener un descuido cuando maneja y quizás se genera una colisión y pues, daños, ¿no? Pagas tú el golpe a quien pegaste, pagas tu golpe y tan, pero en el caso de los operadores es diferente. Pues se traen la vida de por lo menos 40, 35 personas, son los pasajeros, entonces ahí hay que tener un monitoreo permanente por parte de la autoridad para que se desempeñen en las mejores condiciones. Así es. Eduardo, muchas gracias. Buen fin de semana. Hasta luego. Eduardo Alonso, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en la plataforma de Comunicadores MX a través de su espacio de la sociedad. Hoy por la tarde solamente está Alejandra Zárate con Alternativa Sonora. Hoy a las 6 vas a estar. Bueno, digo a las 6, no sé si quieras que sea antes o después. Bueno, se juega la última jornada de la porquería de fútbol mexicano también, que dicen que ya va a haber convenios y ahí viene el americanista número 1, donde su quarterback de puro churro ganó en su visita a México también, y que lo quieren hacer ídolo sin haber ganado un solo, ¿cómo se llama? Al final del fútbol americano, no tiene ni un Super Bowl, pero ya es un ídolo, ella es un ícono. Así es ahora. Todavía no gana ni siquiera 2, que creo que ganó Roger Staubach, mucho menos de Montana, mucho menos de el que hoy es un verdadero dios y que está en los Patriotas. ¿Cómo se llama el señor? No, me está engañando. ¿Cómo se llama el de los Patriotas, el quarterback? Brady. No, bueno, ese tipo. Rafael Nadal gana también, está ganando con España, en la Davis, si no estoy mal informado. Será el mejor jugador del año. Lionel le dio el triunfo a Argentina contra Brasil en un amistoso. México, ¿cuánto quedó México contra Bermudas? ¿Qué jugaron? ¿Hockey o fútbol? No, bueno, pues pregunto, porque también jugó contra 2-1 quedó y contra Bermudas. Y creo que anteriormente había jugado con Panamá. Pero Panamá estaba Rubén Blades aquí dando conciertos, no estuvo en la delantera de los panameños. Las ridiculeces del fútbol mexicano. No, bueno, por favor. Así que este fin de semana ya se sabe lo que suceda en esta liga que tiene 24,800 programas de radio y de televisión para hacer los análisis más frívolos del fútbol más malo que puede haber en toda América, con el mayor número de inversión y los peores jugadores que puede haber en América y están en México, ¿no? Tal cual. Digan lo que digan, ¿no? Resultados. El mejor fútbol mexicano es el que se juega a los 17 años. Ese es el mejor fútbol de México. Lo demás son puros negocios. Bueno, el que quiera enajenarse con los negocios, con un fútbol de esa naturaleza, ese es su problema también. Y me da tanto coraje y tanta pena, porque ya ni la playera de los Pumas me apasiona. Lo digo, lo único que me apasiona es el logotipo, porque el equipo es una porquería completa también, de tanta corrupción y mentiras. Y lástima que haya aceptado Mitchell venir a entrenar a los Pumas, porque igual lo podría entrenar. ¿Quién será para los
Pumas. Ideal, si ya estuvo este tipo que había estado en el América. ¿Quién podría entrenar a los? Ay, bueno, hasta la Volpe podría entrenar a los Pumas. Y ya nos da lo mismo. Es lo de menos. Quien esté allá adentro también. Bueno, antes de irnos, está la palabra. A ver, está bonita la palabra también. Escarnio. Se conoce como escarnio a la burla que se lleva a cabo con el objetivo de denostar, avergonzar o humillar a alguien. Es decir, lo que yo estoy haciendo es escarnio del fútbol. La raíz etimológica del término se halla en el vocablo germánico eskerhan. El escarnio se caracteriza por la agresividad, aunque sea simbólica. Su finalidad es provocar una afrenta al receptor, haciendo que quede en ridículo o en una posición negativa a nivel social. ¿Contra quién va el América? ¿Tu equipo? Bueno, tanto te apasiona que ni siquiera sabes contra quién va. Así están. Una de las intenciones del escarnio, por lo tanto, es dañar la imagen pública. En este sentido, el escarnio muchas veces busca ser aleccionador para el afectado, que no querrá volver a pasar por lo mismo, y para las demás personas que no desearán estar en esa situación. Escarnio, pues a través de las encuestas de quiénes son los peores gobernadores de este país. El último lugar, imagínese usted, el último lugar haciendo escarnio lo tiene Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Y luego otro, creo que es el de Guanajuato, no la abrí la de Mitofsky. Y luego está Del Mazo, es decir, hoy sería lo mismo si Cuauhtémoc Blanco fuera el gobernador del Estado de México o Del Mazo de Morelos. Uno que se presume de una estirpe de Atlacomulco, de cuna de oro. El otro que salió de Tepito, creo, ¿no? Novio de Galilea. Bueno, pues hay que ejemplificar escarnio. Y son igual para gobernar, igual de malos, así, igual de malos. Por lo menos el otro, Blanco, sabe lo que es recibir aplausos. Y no mentirosos, ni obligados por su partido, ¿no? Sino Blanco, bueno, hasta jugó en España, le metió un golazo a Iker Casillas, por cierto, Cuauhtémoc Blanco jugando en España. Y bueno, como líder de una América que era también diferente, aunque creo que es uno de los jugadores que más daño le han hecho al fútbol mexicano. Cuauhtémoc Blanco fue el que comenzó a tirarse los clavados y los clavados y los clavados y los clavados. Y hasta Neymar le imitó, ¿no? Pero las cualidades de Cuauhtémoc Blanco como futbolista nadie se las puede negar. Nadie. ¿Qué cualidades tiene Del Mazo? Dame una. ¿Su físico? ¿Qué te parece? ¿Qué es qué? ¿Galanzón? ¿Sí? Está bien. Y ya. Pues debería ser modelo, ¿no? Entonces, ¿no? Tiene caché para poder estar modelando trajes de marcas internacionales y Cuauhtémoc Blanco, pues un excelente futbolista, eso indudablemente, ¿no? Un tipo creativo en la cancha y usando las dos piernas y la cuautemiña y tantas cosas. A ver, ¿cuál es la del Maciña, por ejemplo? Pues ninguna. La tarjeta rosa, ¿no? No. Bueno, se trataba de ejemplificar escarnio. Si nos remitimos a un diccionario de sinónimos, encontramos bastantes términos que pueden usarse en lugar de escarnio, así como otros que nos aportan información acerca de su significado más en profundidad. Entre los más relevantes podemos señalar los siguientes: agravio, mofa, burla, afrenta, ofensa, injuria, menosprecio, humillación, insulto y vejación. Bueno, yo hice mofa como sinónimo. No se trata de ofender, no. Injuriar tampoco, humillar menos. Es mofa, es escarnio, nada más.
Por otro lado, tenemos los antónimos, elogio, alabanza y halago. Never. Ahí sí no. Una expresión que tiene prácticamente el mismo significado que escarnio público es poner en la picota. A eso nos referíamos hace un rato. Ya, adiós, lo que no sirve a su casa. Por un lado, debemos definir el concepto de picota. Era una columna de fábrica o de piedra que se colocaba en la entrada de ciertas poblaciones y sobre las cuales se exhibían las cabezas de los reos o los ajusticiados. En este sentido es metafórico. La picota para los que gobiernan mal. Adiós, se acabó. Dicho esto, pensemos que cuando alguien expone a otra persona públicamente a causa de un error suyo para que pase vergüenza y todo a su alrededor se enteren de la situación, no hace algo muy diferente que colgar su cabeza en una plaza. Así es. A pesar de que la práctica de la picota lleva siglos sin realizarse, ya que data especialmente de la Edad Media, bueno, en México se está usando. El narco es lo que hace. Esta expresión sigue apareciendo en diversas publicaciones y aunque en menor medida en el habla cotidiana. Antes de irnos, ¿qué les parece si vemos todos juntos a un niño, creo que es colombiano, que tiene muy claro el concepto de la educación y que a mí me encantó escucharlo? Maravilloso, escúchelo con detenimiento y si puede lo comparte también. Creo que hoy Roger Waters se lo podría llevar como uno de los máximos. Este niño es una maravilla, lo voy a presentar en el próximo concierto de The Wall, diría Roger Waters. Escuchemos y veamos este niño. Pórtese bien en el colegio y las cosas van a cambiar. Pero es que yo hago todo lo que puedo y tú no lo consideras. No considero eso porque es que tú te portas mal todos los días en el colegio. Todos los días llegas atrasado. Cuando tú te portas bien... que igual el colegio no fue inventado por Dios, fue por un señor loco que ni siquiera pensaba qué hacer con los niños. Mateo, ¿quién le dijo a usted eso? Todos lo saben. ¿Todos lo saben? ¿Cómo así? Es que si usted no estudia, ¿cómo va a trabajar cuando sea grande? Todos lo saben, menos tú y mi papá. Cuando tú seas grande, ¿cómo vas a poder trabajar si no estudias? ¿Quién dijo que eso lo inventó un señor loco? Que ni siquiera sabía qué hacer con el niño de él. Y ya no ¿Un señor que no sabía qué hacer con el niño de él? ¿Quién ha tenido la mejor definición de educación? No la inventó Dios la educación, la inventó un señor loco que no sabía qué hacer con su hijo. Bueno, Alejandra Zárate en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia y en la coordinación técnica, Margarito Mejía. Gracias por haber estado con nosotros durante toda esta semana en la plataforma de Comunicadores MX con la variedad que venimos teniendo en cuanto a la programación y que todos los días procuramos recordarles también dentro de nuestra propia plataforma de Comunicadores MX, y gracias a quienes nos encontramos y nos dicen pues que nos siguen, que están pendientes y que además pues nosotros estamos por supuesto dispuestos a recibir todo tipo de sugerencias y también todo tipo de proyectos que los valoramos y de ahí en adelante es como determinamos quiénes son del perfil para este tipo de plataforma. Así que no me falta más que decir, que despedirnos. Nos vemos y nos escuchamos el lunes desde temprano con Eduardo Alonso a las 8 de la mañana. Este lunes próximo sí está Fermín Carreño y Augusto López. El tema está caliente otra vez con la universidad. Así que espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no es que se me haya olvidado, sino me quedé pensando en que está a punto de
a estrenarse El Irlandés. Una gran película con Robert De Niro, con la dirección de Martin Scorsese. Solamente está el thriller de 2 minutos en Netflix, porque el estreno mundial es en Netflix. Pregunte usted si aquí en el Estado de México en alguna sala está El Irlandés. No está en unas salitas en la Ciudad de México, que ayer se estrenó. Una producción de no sé cuántos millones de dólares. La película creo que dura 3 horas 22 minutos, pero con actores, De Niro es la garantía de que todo va a salir bien. Y ayer se estrenó Cortés, también en la plataforma de Amazon, la serie dedicada a la conquista o a la personalidad de Hernán Cortés. Hay cuestiones interesantes que ver. Bueno, espero que tanto para ustedes como para nosotros lo más importante sea no dejar de llamar a las cosas por su nombre. Buenas tardes, buen fin de semana y muy buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de Análisis, con Luis Pantoja Ríos.